Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, qué gusto nos da saludarlos la tarde de este lunes 13 de marzo de 2023. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Y mire, le platicaremos desafortunadamente algunos hechos que ocurrieron en las últimas horas y que cobró la vida de varias personas. Un accidente importante que se presentó en el tramo carretero Palenque, Playas de Catazajá, que dejó varias personas sin vidas y otras tantas también que resultaron heridas. En breve le voy a tener toda esta información. Por cierto, estamos a unas horas de que se celebre un evento histórico, inédito, calificado incluso por algunos candidatos. Me refiero al relevo que tendrá la sección 40 y la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué? Porque el magisterio va a tener la oportunidad de votar de manera libre y secreta por algunas de las planillas que se registraron para contender por estas dirigencias, estas dos secciones muy representativas, por cierto, en el estado de Chiapas. Las actividades arrancarán después de las 9 de la mañana de este martes. Le vamos a tener, le digo, información concerniente a este tema. Y por supuesto otro asunto también importante y que además adorna los paisajes urbanos, por lo menos de la capital de Tuxtla Gutiérrez, de una gran parte de la avenida central. Me refiero a los árboles de primavera y sus colores intensos, en este caso amarillo, pero que también hay otras plantas que adornan otras partes de la capital del estado. Permítame entonces arrancar en este tramo donde ocurrió pues este trágico accidente, y me refiero al tramo que conecta con Palenque y Playas de Catazajá, porque ocurrió un accidente que cobró la vida de varias personas. Esta información la envía nuestro compañero Genaro Sánchez, quien nos relata que un aparatoso accidente que ocurrió sobre el tramo de la carretera federal Palenque, Playas de Catazajá, dejó como saldo preliminar al menos 14 personas sin vidas y pues varias quedaron atrapadas entre los vehículos involucrados. Se dijo pues que 13 de los fallecidos eran originarios de Salto de Agua, según el reporte, le digo, que nos manda nuestro compañero Genaro Sánchez desde aquella zona. Esto ocurrió cerca de la empresa agroalimentaria Palmosur. Este accidente entre conductores de una Urban de la empresa Umbala, encargada del transporte de personal, y el chofer de una grúa articulada justo sobre el kilómetro 17 del tramo antes señalado, y le recuerdo, el tramo Palenque, Playas de Catazajá. Al sitio se movilizaron elementos de diferentes corporaciones policíacas, además de personal de protección civil, de la Cruz Roja y otras corporaciones. Con ayuda de algunas pipas, los socorristas se dieron a la tarea de sofocar las fuertes llamas que ya habían consumido a las unidades, siendo estas reducidas básicamente a chatarras, mientras que los equipos de rescate procedían también a colocar sábanas a los primeros cuerpos que se presume estaban saliendo proyectados después de este accidente, y otros quedaron esparcidos sobre la cinta asfáltica. Se detalló también, dice mi compañero, que el tránsito fue detenido durante varias horas, a fin de que los elementos pues básicamente pudieran realizar el levantamiento de los cadáveres y realizar algunas labores de investigación, luego de trasladarlos al panteón municipal en algunos casos. Señala que 13 personas de las fallecidas eran obreros allá en Salto de Agua,
y otro más, el chofer de la grúa. Al menos 14 personas muertas a consecuencia de este accidente en el tramo Palenque, Playas de Catazajá. Lamentable, pues, lamentable este accidente. Vemos o veíamos en las imágenes lo ocurrido. Permítame regresar hacia la zona metropolitana, pero en general forma parte del estado de Chiapas este suceso inédito que va a ocurrir este martes a partir de las 9 de la mañana, porque el magisterio de la sección 40 y de la sección 7 van a tener la oportunidad, a través de un voto libre, secreto, intransferible, personal, de elegir a las nuevas personas que estarán encargadas de llevar ambas dirigencias, la sección 40 y la sección 7. Este martes, miles de profesoras y maestros desde las 9 horas tendrán la oportunidad de acudir a los centros de votación instalados en puntos estratégicos de Chiapas para elegir a las nuevas dirigencias de la sección 40 y 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La convocatoria para la elección de la directiva seccional sindical de la sección 07 puntualiza que este proceso se llevará a cabo con un voto libre, secreto, personal, directo e intransferible para elegir a los nuevos representantes que entrarán en funciones del 18 de marzo de este año al 17 del mismo mes, pero de 2027. En el caso de la sección 40, se tiene previsto que la votación se realice en un horario que va de 9 de la mañana y hasta las 12 del día. En este rubro se prevé un padrón de unos 300,000 docentes, según los cálculos de algunos candidatos, y se habrán de instalar 94 centros de votación. En este caso, según lo señalado, también participa un número importante de planillas, hablando de 6 que van a competir para esta dirigencia. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y serán justo 123 observadores nacionales e internacionales los que básicamente estarán dando acompañamiento, solamente observando, porque no pueden hacer nada más este proceso de la renovación de la sección 40 y de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 123 observadores nacionales e internacionales estarán distribuidos en los 220 centros de votación en acompañamiento, revisión del proceso y análisis de las elecciones que se llevarán a cabo este martes para renovar la dirigencia estatal de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En una conferencia de prensa a las afueras del Palacio de Gobierno, el representante de la planilla roja democrática de la sección 7, Enrique Ruiz Pérez, develó el acompañamiento de diferentes representaciones internacionales y nacionales que vienen a dar posicionamiento y cuidar todo el proceso para que el Estado no meta las manos y que deje que los maestros elijamos nuestra diligencia. Esas fueron sus palabras. En representación internacional llegaron personas de Chile, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Honduras, El Salvador, entre otros, que suman un total de 12 países, además de representaciones nacionales del CENTE de los estados como Guerrero, Tabasco, Nuevo León y Colima, entre otros. Así también se adhirieron agrupaciones nacionales como la nueva central del Sindicato Mexicano de Electricistas y el Partido Comunista de México. Al respecto, el secretario general de la Central Continental de la Educación de Trabajadores y Trabajadoras, Orlando Enríquez Oropesa, resaltó que solamente serán veedores internacionales en un proceso donde trabajadores y trabajadoras de la educación en Chiapas elegirán nuevas autoridades. Los maestros y maestras somos trabajadores sociales que damos información a los ciudadanos, por ende es necesario que demos nuestro ejemplo democrático y de participación, dijo el dirigente sindical bolivariano. Ruiz Pérez, representante de la planilla, dijo que se espera que en las votaciones participe un padrón de 60,020 personas. Sobre los focos rojos que hay en el estado donde puede suscitarse algo irregular, dijo que hay un compromiso de las representaciones de las planillas. En una cita dice: hay un pacto de civilidad, inclusive es público. De hecho, el Comité Electoral Nacional hizo un documento donde los 5 representantes de diferentes planillas firmamos un documento. Aclaró que quienes darán el veredicto de las elecciones, que se llevarán a cabo de 9 de la mañana a 1 de la tarde, será una mesa directiva acreditada por el Comité Electoral Nacional, conformada por un presidente, un secretario y 2 escrutadores. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Pasando a más información, nos vamos a la parte económica y turística, porque se debe de frenar todo tipo de agresión a personas que vengan del extranjero, porque genera primero un impacto al país y después a las entidades federativas, incluyendo por supuesto a Chiapas.
Las agresiones a turistas extranjeros deben de frenarse definitivamente, pues afecta al país completo y a sus diferentes destinos turísticos, entre ellos Chiapas, exponen prestadores de servicios en la entidad. Los empresarios lamentaron hechos como los ocurridos en Tamaulipas, donde turistas norteamericanos fueron secuestrados y uno asesinado. Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística en el estado, lamentó que Chiapas se han registrado agresiones en contra de extranjeros, principalmente en los bloqueos. Comentó que es triste saber de estos casos donde hay reportes de turistas agredidos o retenidos en comunidades que conducen a centros ecoturísticos y son noticias nacionales que nos afectan. El empresario turoperador consideró que los turistas no entienden esos comportamientos. Si ellos conducen las unidades, no se van a detener en un retén improvisado. Para ellos, dijo, los únicos que deben detener es una autoridad oficial y no saben qué es un retén improvisado, no entienden qué pasa o por qué los pobladores de estas comunidades actúan de esta forma. En este sentido, consideró que aunque el total de turistas que arriban a la entidad, el 85% es local y el resto es extranjero, entre europeo, guatemalteco y en menor medida norteamericano, las autoridades deben garantizar la seguridad de todos los paseantes. No podemos decir, dijo, que el Estado le afecta el tema directamente por la llegada de turistas extranjeros, a diferencia de otros destinos como Los Cabos o la Riviera Maya, donde sí reciben una gran cantidad, pero estos hechos mandan un mensaje muy negativo como país. Agregó, de acuerdo con los registros de los mismos empresarios, el turismo europeo es el que más arriba la entidad y en un 2% el turismo norteamericano. Expresó que la petición de los empresarios ha sido que se garantice la seguridad a los turistas locales, nacionales o del país que procedan. La seguridad es primordial para este sector, insistió. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Y nos vamos ahora con pues esta nota primaveral que tiene que ver con marzo y con la floración de varias plantas, entre ellas por supuesto la de la primavera, pero otras más que revisten este paisaje urbano en Tuxtla Gutiérrez. La floración de plantas, que se presenta de forma intermitente pero uniforme durante la primavera, adornará de diversos colores las calles de Tuxtla Gutiérrez y de otras ciudades en los próximos días. Es un proceso que forma parte de la ecología del paisaje en los sistemas tropicales secos, resaltó Emerick Meléndez López, director del Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Lo que notará la población es que la mayoría de los árboles pierden hojas y viene la época de floración y después de fructificación. Todo se resume a la fase por la que pasan estas plantas. Uno de los aspectos relevantes es que en la capital del estado es el amarillo, uno de los colores que más se observa con el árbol de la primavera. La distribución de esta especie se da sobre las costas del Pacífico, en muchas ciudades del país, pero también en varias zonas del estado de Chiapas. En los alrededores de Tuxtla Gutiérrez, se remarcó el biólogo, está dentro la vegetación que se conoce como selva baja caducifolia, que en teoría está bajo 6 meses de lluvia y lo que resta del año en sequía. Cuando las precipitaciones son constantes, los árboles mantienen las hojas. En la ausencia de agua, lo que hacen es tirarla, puesto que tratan de tener un mecanismo de defensa para no morir. Además del árbol de la primavera, en estos días también se puede observar los colores del matilisguate, de la flor de cupapeo, también de la flor de cuchunuc. La flor de la primavera tarda con su color más llamativo en la época de floración, entre una semana y hasta un mes. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Una más, esto que tiene que ver con actos vandálicos de estudiantes. Aquí le presento la información. Un grupo de presuntos estudiantes de la Escuela Normal Superior de Chiapas secuestraron un camión de reparto de una empresa refresquera, con lo que suman a la lista de actos vandálicos registrados en los últimos días. Fue minutos antes de las 9 de la mañana de este lunes 13 de marzo que un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos, vestidos con ropas de color negro y con una actitud hostil, tomaron por la fuerza un camión repartidor de una empresa de refrescos para después ingresarlo a las instalaciones de la Escuela Normal Superior ubicadas en la colonia Albania Alta de Tuxtla Gutiérrez, con lo que suman al menos 3 unidades retenidas en los últimos días. A decir de los vecinos del lugar, estas acciones los atemorizan porque en caso de que exista un enfrentamiento contra elementos policíacos, ellos resultarán con afectaciones. Lo anterior al mismo tiempo de comentar que estos alumnos se habían mostrado tranquilos en años anteriores,
por lo que desconocen los motivos del por qué están actuando de esta manera. Cabe recordar que el pasado viernes acudieron al Parque Central de Tuxtla Gutiérrez jóvenes de esta misma institución que, portando marros, golpearon las rejas de acceso principal al edificio del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo que otro grupo de los mismos jóvenes causó daños a las vallas metálicas colocadas en los alrededores del Palacio de Gobierno, específicamente sobre la segunda calle Oriente entre la Avenida Central y la Avenida Primera Norte. En respuesta, minutos después, un grupo de elementos antimotines que resguarda el edificio gubernamental actuó para retirarlos del lugar. También es importante puntualizar que aún no han dado declaraciones recientes a los medios de comunicación, pero en ocasiones pasadas los estudiantes revelaron que lo que exigen es la liberación de nuevas plazas, ya que desde el año 2019 las generaciones de egresados se han puesto en pie de lucha por tal exigencia, que lleva al menos 8 años, puesto que no se liberan más plazas de nueva creación. Esta situación se da en medio de la renovación de los comités ejecutivos seccionales, tanto de la sección 7 como de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Bueno, continuamos con más de la agenda legislativa federal y esto que dice el diputado Jorge Llave Abarca en relación al tema de la administración federal. Le comento lo siguiente, y es que ante más de 3,000 personas en el municipio de Ángel Albino Corzo, el diputado federal Jorge Llave Abarca afirmó que hoy más que nunca las y los chiapanecos deben estar unidos con el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque garantiza pues la justicia social y el bienestar de grupos vulnerables. En ese sentido, las representantes de diferentes sectores y líderes sociales reiteraron su voluntad y compromiso para respaldar y abonar a las políticas públicas de la Federación y del Gobierno del Estado, reconociendo pues el trabajo del legislador federal en la Cámara de Diputados para gestionar recursos y proyectos que garanticen el bienestar de las familias. Y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Gustavo del Carmen en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que pase buena tarde, buen inicio de semana, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.